Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos encontramos en este 22º domingo después de Pentecostés, y lo relatado por el Evangelio aconteció el martes santo, pocos días antes de la pasión de nuestro Señor. Por una serie de parábolas, el Divino Salvador había reprochado a los fariseos el endurecimiento de su corazón, predijo su condena y anunció el castigo que caería sobre ellos. Estos orgullosos sectarios, humillados de esta manera ante el pueblo, no se atrevían a ejercer abiertamente la violencia contra Jesús, y por eso le tendían trampas para atraparlo y poder exterminarlo. Por medio de alguna pregunta capciosa pretendían comprometerlo, y de este modo tener la oportunidad para acusarlo y condenarlo a muerte. Veamos cómo intentan, pues, tomar por sorpresa a Jesús. Envían a algunos de sus seguidores y, para asegurar el éxito de la empresa, adjuntan a algunos herodianos. Estos eran los judíos liberales, secuaces de Herodes y partidarios como él de los romanos y de la dominación extranjera. Y por esta razón eran especialmente odiados por los fariseos, que representaban ellos el elemento nacional. Pero en este caso todos hacen causa común contra Jesús. Como vemos, nada ha cambiado a lo largo de la historia. Al contrario, esta causa común contra Jesús se va consolidando a medida que nos adentramos más y más en los últimos tiempos. Y allá van, pues, fariseos y herodianos. Se presentan con un corazón hipócrita, con apariencias de honestidad, de respeto, de plena confianza en la ciencia y en la franqueza de Jesús. Y comienzan por la alabanza, ya que es por allí que siempre se empieza cuando se desea engañar a alguien. Pero inmediatamente plantean la consulta comprometedora. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Nuestro Señor, que quería iluminar estas mentes llenas de maldad, que al mismo tiempo deseaba enseñar a sus discípulos de todos los siglos sobre una cuestión importante, que se refiere tanto a la religión como al orden político y social, dijo pues: mostradme la moneda del tributo. Y ellos estuvieron obligados a presentarle el denario de plata, que llevaba el retrato del César. Y ahora, cambiando los roles, como le gustaba hacer en tales circunstancias, Jesús pasa de interrogado a indagador, y les pregunta a su vez: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Su respuesta fue: del César. Y a partir de esta declaración, el Redentor fundamentará su doctrina, que establece bien claramente la distinción de los dos poderes, que sostiene el principio de la armonía entre la autoridad civil y la autoridad religiosa, las cuales no deben confundirse ni separarse. Antes bien, deben estar íntimamente unidas para poder concurrir juntas al bienestar de los pueblos. Y de allí la respuesta de nuestro Señor: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Los fariseos, los herodianos, propusieron a nuestro Señor Jesucristo la delicada cuestión de las relaciones entre los deberes políticos y los deberes religiosos. Y nuestro Señor, sabiendo que lo tentaban, contestó yendo más allá de las circunstancias meramente históricas, meramente anecdóticas, y asentó un principio fundamental, válido para todas las épocas, que rige las relaciones del ciudadano con el hombre religioso.
La cuestión evidentemente es interesante y cobra un particular interés para nosotros en las actuales circunstancias de la sociedad y de la Iglesia. El César, Dios representado por las autoridades de su Iglesia. Cuestión interesante, que cobra un particular interés para nosotros en las actuales circunstancias de la sociedad, de los Césares y de la Iglesia. Dios quiso crear una sociedad propiamente religiosa, la Santa Iglesia, distinta de la sociedad civil. Y el hombre debe pertenecer a estas dos sociedades. Pero el hombre solo tiene un fin último. Él no puede ir en dos direcciones a la vez. Y se le da la vida temporal para preparar la vida eterna. El Estado, el César, cuyo dominio propio es lo temporal, no puede, por lo tanto, organizar la vida social, la vida civil, terrenal, independientemente del fin último, de la vida eterna. La Iglesia y el Estado son dos sociedades distintas, pero su separación estricta entre ellas es absurda y antinatural. Un ataque más a la naturaleza, entre tantos, como los que hoy pretenden la separación de la Iglesia y de los estados, de los poderes en cada uno de los estados. El hombre no está dividido en cristiano por un lado y ciudadano por el otro. No debe ser cristiano solo en su vida privada, sino en todas las áreas de su vida como ciudadano. Y por lo tanto, el Estado debe seguir una política cristiana, esforzándose por ajustar las leyes civiles a las leyes divinas. Y ahora bien, el laicismo designa la separación de lo civil y de lo religioso. La disociación de los poderes políticos y administrativos del Estado, por un lado, del poder religioso de la Iglesia, por el otro. La divergencia entre las cosas del César y las cosas de Dios. Y si bien es cierto que el Estado no es ni puede ser directamente responsable de la felicidad eterna del ciudadano, no menos cierto es que debe contribuir indirectamente a ella. Si descuida esta misión, abandona la parte más importante del bien común. Si el Estado abandona la misión de contribuir indirectamente a la felicidad eterna de los ciudadanos, abandona la parte más importante del bien común. ¿Cuál debe ser entonces la relación entre la Iglesia y el Estado? En el orden normal de las cosas, el Estado debe ser oficialmente católico. Por lo tanto, debe adherirse a la religión católica y proclamarla religión de Estado, protegerla, promoverla, participar oficialmente por medio de sus representantes en las celebraciones litúrgicas, etc. Entrando en los detalles, el Estado debe asegurar que los mandamientos de Dios se reflejen en las leyes divinas. Por ejemplo, permitiendo y promoviendo la observancia del precepto dominical, beneficiando el matrimonio, impulsando las familias numerosas, obstaculizando al contrario la anticoncepción, prohibiendo el divorcio, ayudando a las escuelas y organizaciones benéficas católicas, castigando el aborto y la eutanasia y un largo etcétera. Es imperioso que las naciones se rijan por la ley natural iluminada por la fe. Es necesario, a pesar de los abusos atroces de innumerables hombres de la Iglesia conciliar e incluso de la Iglesia propiamente dicha, que las patrias terrestres estén prontas a reconocer las autoridades legítimas y fidedignas de la sociedad instituida por nuestro Señor Jesucristo. Y por eso decía que en las actuales circunstancias, dar a Dios lo que es de Dios, a través, por medio de las legítimas autoridades establecidas por Dios. ¿Dónde están hoy?
Y por eso digo, es necesario, a pesar de los abusos atroces de los hombres de la Iglesia conciliar e incluso de la Iglesia a secas, las patrias terrestres deben estar prontas a reconocer las autoridades legítimas establecidas por Dios. La historia verídica muestra y prueba de una manera clara que todo cambió en el mundo gracias a la Iglesia Católica, gracias a su doctrina. Todo cambió. La teología, el dogma, la moral, las costumbres, la filosofía, la ciencia, las artes, es decir, la literatura, la música, la pintura, la escultura, la arquitectura, la educación, el derecho, la política, la economía, toda la vida del hombre quedó transformada por la acción benéfica de la Iglesia, de su doctrina, de su moral. Dice León XIII en su famosa encíclica Immortale Dei: hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados. En aquella época la eficacia propia de la sabiduría cristiana y su virtud divina habían penetrado en las leyes, en las instituciones, en la moral de los pueblos, infiltrándose en todas las clases y relaciones de la sociedad. La religión fundada por Jesucristo se veía colocada firmemente en el grado de honor que le corresponde y florecía en todas partes, gracias a la adhesión benévola de los gobernantes y a la tutela legítima de los magistrados. El sacerdocio y el imperio vivían unidos en mutua concordia y amistoso consorcio de voluntades. Organizado de este modo, el Estado produjo bienes superiores a toda esperanza, y todavía subsiste la memoria de estos beneficios y quedará vigente en innumerables monumentos históricos que ninguna corruptora habilidad de los adversarios podrá desvirtuar u oscurecer. Famosísimo este texto de la no menos famosa encíclica Immortale Dei de León XIII. Hubo un tiempo, sí, hubo un tiempo en que la doctrina católica iluminaba toda la vida del hombre, en que la doctrina católica dirigía todas las empresas del hombre. Existió una época en que las cosas de Dios fertilizaban y enriquecían las cosas del César. Y de este modo llegó a forjarse la civilización cristiana. Pero contra esta sociedad católica se levantó la revolución anticristiana, el proceso revolucionario. Y así hemos visto florecer humanismo, renacimiento, protestantismo, masonería, filosofismo, revolución francesa, siglo estúpido del XIX, revolución comunista, Concilio Vaticano II. Las naciones en conjunto se habían convertido al Señor, que les trajo junto con los dones sobrenaturales los beneficios de una civilización completamente desconocida por el mundo antiguo. Pero desgraciadamente en ese campo fértil se sembró la cizaña en medio del buen grano. Y especialmente hace ya 229 años, un error sumamente pernicioso destroza a todas las naciones: el laicismo. Consiste en la negación de los derechos de Dios y de nuestro Señor Jesucristo sobre la sociedad humana, tanto en la vida privada y familiar como especialmente en la vida social y política. Es la ruptura, la enemistad entre las cosas de Dios y las cosas del César. Y los propagadores de esta herejía han repetido el grito de los judíos deicidas: no queremos que éste reine sobre nosotros. Y con toda la habilidad, con toda la tenacidad y la audacia de los hijos de las tinieblas, se han esforzado por echar a Cristo de todas partes. Han declarado inmoral a la vida religiosa y expulsado a los religiosos, han intentado imponer a la Iglesia una constitución cismática, han decretado la separación de la Iglesia y del Estado, han negado a la sociedad civil la obligación de ayudar a los hombres a conquistar los bienes eternos, han introducido el desorden en la familia con leyes contrarias a la naturaleza del matrimonio, han suprimido los crucifijos en los tribunales, hospitales y escuelas,
Y finalmente han declarado intangibles sus leyes y han hecho del Estado un Dios. Y así el liberalismo niega la realeza de Cristo, niega su poder de derecho sobre la sociedad humana. El liberalismo eliminó la realeza de Cristo diciendo una cosa aparentemente inocua, es decir, que la religión es un asunto privado y que por tanto las naciones deben respetar todas las religiones, que la Iglesia no debe meterse en los asuntos públicos. Y así, después de la Revolución de 1789, cuando los poderes temporales dejaron de cumplir su función, los papas tuvieron que tratar este asunto de manera extensa y explícita. Y todos los papas, hasta el nefasto Concilio Vaticano II exclusive, son unánimes al respecto. Y esto nos lleva a plantearnos la acuciante cuestión: hoy en día, ¿dónde está la realeza de Cristo, cuya fiesta celebraremos Dios mediante el próximo domingo? ¿Dónde está Cristo Rey? ¿Dónde reina Cristo? Sabemos por las profecías que habrá una victoria infalible de la Iglesia de Jesucristo y que en virtud de esta victoria futura se conservará siempre por lo menos un mínimo de orden temporal cristiano. El reino espiritual del cristiano, es decir, la Iglesia, siempre mantendrá una parte, por reducida que sea, de civilización cristiana. Y el efecto final del poder real de Jesús será la renovación de todas las cosas en Cristo y por Cristo. Vendrá aquel día en que el Señor Jesús reinará en su plenitud, tanto sobre las cosas de la naturaleza como en el orden propio de la gracia, tanto sobre las cosas de Dios, su Padre, como sobre las cosas del César. Y en cuanto a la recapitulación total en Jesús y por Jesús, no va a suceder antes del fin de la secuencia completa de las generaciones humanas. Y no se hará según el orden de las mortales generaciones sucesivas. Dicha recapitulación, la restauración de todas las cosas en Cristo y por Cristo, será un efecto, el último, de la segunda venida del Redentor en gloria y majestad, es decir, de su parusía. La recapitulación, la restauración de todas las cosas en Cristo y por Cristo será el efecto último de su parusía. Es pues en dos fases bien distintas que Jesús ejerce sus poderes reales, sea que se trate del desarrollo de la historia, sea que nos refiramos al término y a la supresión de la historia. Tanto en una como en la otra fase, Jesús es siempre el soberano, y su gobierno alcanza el objetivo con la misma infalibilidad. Sin embargo, hasta la parusía, durante todo el tiempo de la salvación y santificación, el gobierno del Señor deja a Satanás y a sus secuaces, a los malvados y a sus organizaciones, cada día más perfeccionadas, más sofisticadas, les deja una cierta libertad de acción. Y ustedes preguntarán, ¿y para qué? Pues ya sea para hacer brillar un día la omnipotencia de su misericordia en la conversión de los impíos, su arrepentimiento, ya sea para hacer caer sobre ellos los castigos formidables y la solidez de su juicio y de su justicia. Y además, y lo más importante, para santificar a los buenos, sometidos a la acción de los malos. Si hasta la parusía el gobierno del Rey Jesús parece a veces indefenso o débil, es solo una apariencia. Nos ha dado la certeza de que incluso en los tiempos en que será dado a la bestia el poder de hacer la guerra a los santos y de vencerlos, las puertas del infierno no prevalecerán. Nada ni nadie podrá arrebatarle de sus manos las almas que el Padre le ha confiado. Y podemos comprobarlo todos los días, desde el Concilio Vaticano II e incluso en la crisis actual de la obra de la supervivencia de la tradición. No hay debilidad en el gobierno del Rey Jesús. Él controla el mal,
lo permite, por supuesto, pero sirviéndose para hacer resplandecer de una manera más maravillosa a su iglesia, para aumentar la santidad de sus elegidos, para una demostración de su justicia, que permanece por ahora oculta. Cuando todo le haya sido sometido, entonces también el Hijo remitirá todo a su Padre para que Dios sea todo en todos. Sabemos que al respecto existen diversas predicciones y propuestas. Está la ilusoria, la fantasía revolucionaria, con sus diversos proyectos y nombres. Están las esperanzas basadas en revelaciones privadas y o malas exégesis de la Sagrada Escritura. Y está la profecía divinamente revelada y bien interpretada, según la cual la situación seguirá deteriorándose hasta llegar a la instalación del reino impío del Anticristo. Y luego lo anunciado por San Pablo en los capítulos 19 a 22 del Apocalipsis. Esta tercera es muy importante, es la profecía divinamente revelada, bien interpretada. Ella nos anticipa que esta situación actual va a ir empeorándose hasta llegar el Anticristo. Y luego vendrá lo anunciado por San Pablo, especialmente el capítulo 2 de su segunda carta a los tesalonicenses y esos magníficos capítulos 19 a 22 del Apocalipsis. A esta última nos atenemos en la inhóspita trinchera. Engañado por las mentiras de teólogos, filósofos, políticos y economistas, el hombre moderno busca una luz que lo oriente, y no podrá hallarla sino en las profecías y en la tradición católica. El Apocalipsis del apóstol San Juan es una profecía sobre la parusía o segunda venida de Cristo, con todo cuanto la prepara y anuncia. Pues bien, también respecto a la interpretación de esta profecía, es también desorientado el hombre moderno por los pseudoprofetas y los malos doctores. Las profecías bíblicas que se refieren al triunfo de la Iglesia en la presente edad señalan un crecimiento de la iniquidad que culminará con la apostasía. Estamos muy lejos, después de más de 20 siglos de cristianismo, de ver algún país en el cual el reino de Cristo sea efectivo. Y ni siquiera se vislumbra en el futuro una semejante realización, sino más bien todo lo contrario, todo irá deteriorándose. Terminantemente se nos enseña no solo que el mundo no mejorará poco a poco, sino que por el contrario irá obrando el misterio de iniquidad en el seno de la Iglesia y en su influencia social. El misterio de iniquidad va en aumento. Presenciamos tiempos peligrosos y vendrán aún mayores. El enfriamiento de la caridad, la creciente apostasía son las señales que nos avisan que tenemos que levantar la cabeza y avivar nuestras esperanzas en la pronta intervención de nuestro Señor. Y viene la consabida pregunta: ¿y qué podemos hacer nosotros? Si todo esto depende de una serie de destrucciones sucesivas, si todo esto forma parte de una destrucción que avanza, ¿qué podemos hacer? Conserva las cosas que han quedado, las cuales son perecederas, le manda decir Jesucristo al ángel de la iglesia de Sardes, la quinta iglesia del Apocalipsis, lo cual quiere decir atente a la tradición. Tenemos sí que luchar hasta el último reducto por todas las cosas buenas que van quedando, prescindiendo si esas cosas serán todas integradas de nuevo en Cristo, como decía San Pío X, por nuestras propias fuerzas o por la fuerza incontrolable de la segunda venida de Cristo. Es decir, sabiendo y comprendiendo que el único reinado cierto, firme y duradero de Cristo será cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya derribado todo principado, toda potestad y todo poder.
Mientras tanto es necesario que Él reine hasta que ponga a todos los enemigos bajo sus pies. Y mientras Él reina, sentado a la diestra del Padre, nosotros debemos hacerlo reinar en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestras actividades y a nuestro alrededor en la medida de nuestras posibilidades. Sabemos que todo esto es poco para el activista, que nos acusa de ser pasivos. Pues bien, una y otra vez, como en Getsemaní, nuestro Señor restituirá las orejas de Malco que los partidarios de la acción, como el somnoliento Pedro, hayan cortado democráticamente, eso sí, con sus asambleas, sus congresos, sus simposios, sus marchas y contramarchas y sus sufragios bien populares, creyendo así dar al César lo que es del César, cuando en realidad el César se sirve de ellos para seguir despojando a Dios. Y repito este párrafo porque es esencial. Una y otra vez, como en Getsemaní, nuestro Señor va a restituirle a Malco las orejas que los activistas han cortado, que han cortado democráticamente, con sus asambleas, con sus congresos, sus simposios, sus marchas y contramarchas, sus sufragios, porque creen que así le están dando al César lo que es del César, cuando en realidad están contribuyendo a que el César siga despojando a Dios. Nosotros, mientras velamos, contemplando a nuestro Señor reinando sentado a la derecha del Padre, murmuraremos una y otra vez ese bendito Adveniat Regnum Tuum, esperando confiados la hora decretada por el Altísimo. Después de haber triunfado completamente de todos sus enemigos, Jesucristo cambiará esta manera de reinar en otra más sublime. Mientras tanto, Dios no nos dice, no nos exige que venzamos. Dios nos pide que no seamos vencidos. Es decir, que defendamos hasta el final los restos, esas parcelas naturales de la humanidad, esos núcleos primigenios, con la consigna no de vencer, sino de no ser vencidos. Es decir, renovando constantemente nuestros esfuerzos, aunque no veamos los resultados, con humildad y confianza para levantarse y perseverar a pesar de los fracasos, sabiendo que si somos vencidos en esta lucha, ese es el mayor triunfo, porque si el mundo se acaba, entonces Cristo dijo la verdad, y entonces el acabamiento es prenda de resurrección. Cuando las cosas del César estén completamente ganadas por y para el anticristo, en ese momento, por supuesto, pero ya desde ahora, lo importante es y será siempre dar a Dios lo que es de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine.